Señor les bendiga en esta muy bonita tarde. Sea el Señor con cada uno de ustedes hasta donde se encuentran en sus casitas, en cualquier parte que nos estén viendo. Es un gozo grande para mí el poder estar transmitiendo de nuevo la clase dominical que por costumbre ahorita la estamos transmitiendo los sábados para poder tener suficiente tiempo y espacio durante los servicios de los domingos. Dios es bueno, Dios es grande y maravilloso. Y en este día yo quisiera compartir con ustedes la clase o el estudio bíblico número 19, que tiene por título La práctica de la verdadera religión. Estaremos estudiando en el libro del profeta o el libro escrito por el profeta Miqueas y precisamente estaremos en el capítulo 6, versículo 1 al 8. Así que le invito, antes de que hagamos una oración, que por favor vaya a su Biblia y empiece a buscar en la palabra de Dios. De antemano quisiera darles un caluroso saludo a todas las madrecitas en anticipación del Día de las Madres que estaremos celebrando mañana. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, y un saludo especial a mi mamá, a la hermana Corina Cruz, que seguramente está viendo en casa también. Le amo, mamá, le aprecio mucho por todo su amor, toda su ternura y todo su cuidado de todos nosotros. También a mi esposa por celebrar el Día de las Madres. Gracias a Jenny Cruz por todo tu cuidado de nuestros hijos y de nuestra familia también. Muy bien, así como estamos, hermanos, quisiera hacer una oración para que vayamos directamente a la palabra de Dios en esta preciosa tarde. Oremos. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por todo tu amor, toda tu misericordia. Señor, te damos gracias porque tú has sido maravilloso con cada uno de nosotros. Señor, porque tu misericordia es reflejada en nuestras vidas en todo momento. Señor, en esta hora, en esta tarde, te rogamos, Señor, que tú abras nuestros corazones, abras nuestras mentes, Señor, para poder estudiar tu palabra y poder tener entendimiento pleno de tu palabra, Señor. Señor, te rogamos, cada uno de mis hermanos que están escuchando en casa y siguiéndonos con la palabra de Dios, Señor, te pido que por favor tú seas con cada uno de ellos de igual forma. En el nombre precioso de Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, decía que el tema de la clase es la práctica de la verdadera religión. Miqueas capítulo 6, versículo 1 al 8. Yo quisiera leer el pasaje para comenzar. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Miqueas 6:1. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, y esta es una pregunta, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión o el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia
y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Palabra del Señor, hermanos. Déjenme pasar a los objetivos. En este día los objetivos son 3 como de costumbre. Número 1, saber que Dios envía mensajes de advertencia cuando se le ha ofendido. Número 2, reflexionar acerca de lo que Dios quiere de su pueblo. Y número 3, disponernos a vivir una vida rendida en santidad al Señor y una vida también de amor a nuestro prójimo. El texto áureo y el pensamiento central nos llevan a entender que Dios es un Dios que espera de nosotros no simplemente religiosidad, no simplemente ritualidad o ceremonialidad. Él espera un corazón completamente entregado. El pensamiento central nos dice que la verdadera religión se evidencia practicando justicia, amando misericordia y manteniéndonos humildes ante Dios. El texto áureo que acabamos de leer hace algunos momentos está en Miqueas capítulo 6 versículo 8 y dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Muy bien, quisiera poner esto un poquito en contexto. Hermanos, una religión que produce solamente ceremonialidad o ritualidad o rutinas, cosas repetitivas que solamente buscan que nosotros pongamos en paz nuestra conciencia y vivamos una vida como si Dios no existiera. Un tipo de religión así no es absolutamente nada y no produce ningún efecto en nuestras vidas. Una religión, por ende, que no produce moralidad y trato justo con nuestro prójimo, es una religión contraria a lo que fue revelada en el monte Sinaí al pueblo de Israel. Y voy a dar un paso más allá a lo que dice y expone nuestro libro de estudio. Va totalmente en contra del estándar de moralidad que incrementó el Señor Jesucristo cuando Él compartió con aquellos oyentes en el monte, el sermón del monte tan famosamente conocido de esa forma, en la cual expuso la ley que fue dada a Moisés y llevó esa ley a un nivel completamente más alto y más elevado con respecto a la moralidad y a nuestro trato con los demás. La situación tanto en Judá como en Israel en estos tiempos era mucho más seria, por la razón que los líderes que estaban sobre Judá e Israel no solamente consentían a la explotación de los pobres, sino que también ellos mismos promovían la explotación de los pobres, el menosprecio de los que estaban en las bajas escurnias de la sociedad. Los dominaba un espíritu de falsedad y más allá de esto profetizaban mentiras, daban al pueblo o compartían con el pueblo simple religiosidad rutinaria, simple ceremonialidad. Peor aún, en medio del pueblo, en medio de los hijos del Señor, no había discernimiento entre el bien y el mal, entre la verdad y entre la mentira. El pueblo se conformaba con oír a aquellos profetas, pseudo profetas diría yo, que solo les decían cosas agradables, que solo les decían lo que ellos querían escuchar, que solo les daban el evangelio, como diría yo hoy en día, de hacerte sentir bien solamente. El evangelio que promete solamente cosas buenas. El evangelio que te lleva a pensar y a tener una expectativa de que Dios tiene algo bueno para ti. Yo no quiero contradecir la bondad de Dios. Yo no quiero contradecir la misericordia y el amor de Dios para con su pueblo. Pero yo quiero decirles que hay un evangelio completo
Y usted y yo tenemos que absorber, retener, tomar lo que es el evangelio completo. El evangelio completo te presenta las bendiciones de Dios cuando tú haces el bien. El evangelio completo también te presenta las maldiciones que afectan a tu vida cuando tú te apartas de los designios de Dios. Cuando tú abiertamente provocas la ira de Dios al desobedecer sus mandamientos y vivir una vida pecaminosa, apartada de Él en el mundo. Dios es un Dios de amor, pero de igual forma Dios es un Dios que espera que cuando tú has tenido un encuentro con Él, tú te sometas a sus mandamientos. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere, les dijo Miqueas allá en capítulo 2 versículo 11, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será profeta de este pueblo, hablando acerca de aquellos profetas mentirosos, pseudo profetas, de los cuales habían mucho en medio del pueblo de Israel. Yo quisiera pasar al primer punto para aprovechar el tiempo. El primer punto general nos dice que la queja de Dios es transmitida aquí por medio de Miqueas para con su pueblo. Los primeros 3 versículos son un tremendo llamado de atención y una queja grande de Dios. Y a mí me llama mucho la atención que esta queja es expresada no directamente al pueblo, sino que Dios utiliza la naturaleza como un oyente mudo de la situación en la cual se encuentra su pueblo. Y en esos primeros 2 versículos, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios: oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Déjeme quedarme en esos primeros 2 versículos. Hermano, Dios está en pleito con su pueblo. Wow, qué palabra tan fuerte, diría yo. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Quisiera usted estar en pleito con Dios? ¿Quisiera estar usted en una riña con Dios? Déjeme decirle que si usted está en un pleito con Dios y en una riña con Dios, le doy por 100% seguro que no va a ser usted el que va a ganar ese pleito. No va a ser usted el que va a ganar esa riña. Y en este caso, podemos ver cómo Dios habla a su pueblo a través de la naturaleza. En cuanto a desastres naturales, los recursos utilizados por Dios para reprender a la gente por causa de su maldad, esto lo vemos a lo largo de la historia en toda la Biblia. Dios ha utilizado situaciones catastróficas, hablando desde la perspectiva de la naturaleza, para recordarle a su pueblo, para recordarle, mejor dicho, a toda la humanidad, que Él es un Dios soberano, que Él es el creador y por ende la creación está sujeta a sus designios. No voy a tomar mucho tiempo en recordarles que quizás los tiempos que estamos viviendo hoy en día son un recordatorio que Dios es un Dios soberano. Son un recordatorio que Dios es un Dios que está en control de toda la naturaleza. Y Él envía recordatorios a la humanidad de que Él es soberano. ¿Recuerdan el diluvio allá en Génesis capítulo 7? ¿Recuerdan el fuego del cielo que descendió y destruyó por completo a las ciudades de Sodoma y Gomorra allá en Génesis capítulo 19? ¿Recuerdan las plagas y langostas que consumieron por completo la tierra de Israel allá en Joel capítulo 1? ¿Recuerdan los leones que después que los asirios vinieron e invadieron a Judá e invadieron a Israel, quedó desolada? Y ahí en Segunda de Reyes capítulo 17 versículo 25, los que habían tomado posesión de Samaria, dice la palabra de Dios que Dios envió leones quienes los mataban. ¿Recuerdan la tormenta que se alzó en alta mar cuando Jonás
había desobedecido a la palabra de Dios. Hermano, toda la naturaleza es utilizada por Dios para hacernos recordatorios de que Él está en control. Hermanos, yo le quiero decir y quiero recordarle que nada más basta que usted salga y mire hacia el cielo, mire las nubes, mire el sol, la luna y las estrellas, para que entienda, así como Dios le dijo a su siervo Job: oye, ¿dónde estabas tú cuando yo formé el cielo y las estrellas? ¿Dónde estabas tú? Porque Él con su palabra formó todo o creó todo lo que existe. Qué maravilloso es Dios. Pero hermanos, la fuerza de la naturaleza también es utilizada como método de reprensión para aquellos que desean alejarse de Dios, para aquellos que se apartan de los mandamientos, para aquellos que se alejan del llamado de atención que Dios les hace a cada uno de ellos. Dios es un Dios soberano y Dios es un Dios que está en control. Bueno, punto y aparte, también se miraban en la naturaleza un testigo mudo de la maldad que el pueblo de Israel para con su Dios cuando se apartaron de sus caminos. Y vemos que Dios se queja ante la naturaleza. Dios utiliza este método en su siervo el profeta Miqueas para recordarle a la naturaleza que su pueblo es un pueblo desobediente. La personificación de los montes, los cielos, los collados y la tierra que vemos aquí era un severo mensaje en contra de Israel. Casi como decirle a la naturaleza: naturaleza, mi pueblo que yo escogí, mi pueblo que es mi pueblo, no me obedece. Espero que tú tomes acción en contra de su pueblo, porque yo estoy en control. Dios tiene pleito con su pueblo. El pueblo de Dios tenía el conocimiento por medio de la ley que había sido revelada en el monte Sinaí. Sus intervenciones en el transcurso de la historia eran latentes y eran conocidas por el pueblo de Israel. Pero el pueblo actuaba irracionalmente. Isaías dice de Israel: Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, mi pueblo no quiere comprender que yo soy su Dios. Y para el profeta Miqueas, entonces la naturaleza misma, que es inanimada, que no puede contestarle a Dios, estaba en mejor sintonía con el Creador que su mismo pueblo. Y aquí yo quisiera enfocarme en estas tres palabras que son vistas en el versículo 1 y 2. La palabra contiende, la palabra pleito y la palabra altercará. Son palabras que demuestran el descontento que Dios tiene para con su pueblo. Amós capítulo 3 versículo 3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Hermanos, Israel y Dios estaban caminando por caminos completamente separados. Eran ajenos el uno del otro, porque Israel, así como hoy en día muchos que profesan amar a Dios y que profesan seguir a Cristo, están caminando alejados de Dios, están apartados de los designios, están en pleito con Dios, están altercando con Él. El segundo punto, que es el versículo 3 de este mismo pasaje, Dios, después de confrontar o afrontar a su pueblo utilizando la naturaleza, hace una pregunta, y una pregunta tremendamente directa. Yo creo que también tremendamente aplicable a nuestros tiempos hoy, a nuestros estilos de vida de hoy. El versículo 3 es una mezcla de ternura con dolor, porque si notarán, el Señor se dirige a Israel como mi pueblo, pueblo mío. Dice pueblo mío, pero inmediatamente hace una pregunta directa. Por el otro lado, expresa gran pesar por el proceder del pueblo suyo, del pueblo de Israel. Y Dios
inmediatamente se pone él mismo, note esto, él mismo se pone en el banco de los acusados y pide a su pueblo que presente las acusaciones, si es que ellos las tienen. Y les dice en el versículo 3, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, le dice al pueblo de Israel. Hermanos, las interrogaciones de Dios son tremendas. Dios nos confronta y nos pregunta cuando estamos accionando bien. ¿Sabe cómo lo hace? Por medio de nuestro espíritu. Él habla a nosotros, Él nos reprende, Él nos trata de traer de nuevo hasta el camino correcto. Dígame si no, cuando usted está haciendo una maldad, cuando usted está pensando algo malo o cuando está diciendo algo malo, hay algo que habla a su corazón, hay algo que habla a su espíritu y trata de hacerlo volver a lo correcto. Adán fue cuestionado por Dios allá en el jardín del Edén. Le dijo Dios, ¿dónde estás tú? En Génesis capítulo 3 versículos 9 al 11. A Eva le preguntó, ¿qué es lo que has hecho? A Caín le preguntó, ¿dónde está Abel tu hermano? Wow, tremendas preguntas interrogatorias de Dios. Y aquí Dios le está diciendo al pueblo de Israel, ¿qué te he hecho yo? Dios te pregunta a ti, amado y amada, ¿qué te he hecho yo para que te alejes de mí? ¿Qué mal te he hecho yo para que te alejes de mí? Hay mucha gente que a veces se va, tengo que decirlo, a veces se van de la iglesia. Y se van de la iglesia porque están molestas con algún determinado hermano o hermana. Y quizás con mucha razón, quizás han sido ofendidos grandemente. Pero aquí la pregunta que yo quisiera hacerle a este hermano o a esta hermana es, ¿qué te ha hecho Dios para que te alejes de Él? La gente va a fallar. Las personas, los humanos fallamos porque no tenemos la perfección. Pero cuando alguien te falla, Dios no es el que te ha hecho la maldad. No te enojes en contra de Dios. No te alejes de Dios. No te alejes de la institución que Él ha establecido para que tú tengas comunión con Él. No te enojes en contra de Dios, porque Él te va a cuestionar y te va a decir, ¿qué te he hecho yo? Wow. Punto número 2. Dios recuerda a su pueblo el cuidado que ha tenido de él. Y en esos siguientes 2 versículos, en Miqueas capítulo 6, versículos 4 y 5, la palabra dice, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Y déjeme quedarme ahí en esos 2 versículos por ahora. El primer subpunto aquí, Él hace un recordatorio a su pueblo que Él los ha libertado de la esclavitud. Dios mismo contesta la pregunta que acaba de hacerles en el versículo 3. Dios contesta esa pregunta y les dice, oigan, yo les di grande liberación de la esclavitud. Yo les di grande liberación de la servidumbre que tenían cuando estaban allá en Egipto. Israel, hermanos, salió libre gracias a la protección de Dios, que lo hizo por medio de la sangre de un cordero inmolado. Esa noche tan tremenda y tan celebrada incluso hasta hoy por los judíos en todo el mundo. Esa noche Dios les dio instrucciones a su pueblo. Les dijo, hagan un corderito, sacrifiquen ese corderito, cózanlo rápidamente y la sangre de ese cordero pónganlo en los postes de la entrada de la puerta de sus casas, y cuando el ángel de la muerte pase y mate a todo primogénito en la casa de Egipto,
va a haber esa señal en sus puertas y ustedes van a estar seguros. Ellos fueron guardados y esa noche, ese día, salieron con grande triunfo de Egipto. Ellos salieron victoriosos. Y no solamente eso, cuando llegaron hasta el borde de las aguas del Mar Rojo y vieron a sus espaldas que los egipcios venían en contra de ellos para aniquilarlos completamente, lloraron y clamaron ante Moisés, y Moisés clamó a Dios y Dios les dio pasada en seco por el Mar Rojo. Ellos pasaron gloriosos también en medio de las aguas. Y no solamente eso, ellos fueron sustentados por esos 40 años que anduvieron divagando por el desierto. Ellos fueron guardados de todo peligro y una nube los cubría durante el día, una columna de fuego estaba sobre ellos en la noche. Cuando llegaron hasta el monte, al borde del monte Sinaí, Dios les entregó ordenanzas y se les proveyó la forma en la cual iban a ofrecer un culto perfecto ante su Dios. Dios estuvo con ellos. Dios peleó las batallas por ellos. Dios les dio maná, les dio sustento, les dio comida. No les hizo falta nada. Es más, nada les hizo falta, ni tan solo calzado y vestido, porque sus ropas no envejecieron en lo absoluto. Dios estuvo con ellos. La presencia de Dios los guiaba de día y de noche. Dios se encargaba de derrotar a sus enemigos. No se iban a detener hasta llegar a la tierra prometida. Y en todos estos eventos, Dios le recuerda a su pueblo que Él estuvo con ellos. Déjeme abrir un paréntesis aquí y aplicarlo al pueblo de Dios hoy en día. Hermanos, ¿qué razón tenemos para estar distanciados de Dios? Ninguna. Yo quiero recordarle al pueblo de Dios que así como el pueblo de Israel, que salió victorioso de Egipto, que pasó victorioso por el Mar Rojo, que tuvo provisión a lo largo de su travesía por el desierto, usted y yo, hermano y hermanos y hermana amada, hemos estado bajo la protección divina de Dios durante nuestras vidas. Desde que Dios nos sacó del Egipto de este mundo, desde que Dios nos rescató de los lazos y de las cadenas del pecado y de los lazos del enemigo, Él ha estado con nosotros, nos ha hecho caminar por esta vida bajo su protección divina. Él ha estado a nuestro lado, Él ha peleado múltiples batallas por nosotros, Él nos ha hecho prosperar, Él nos ha dado provisión, Él nos ha dado tantas cosas que no hay razón para estar distanciados de Dios. No hay razón para ir en pos de otros dioses. Esta jornada del pueblo de Israel es la misma jornada tipificada del cristiano, de cada uno de nosotros. Él nos ha protegido. El versículo 5 precisamente habla sobre la protección de Dios en contra de sus enemigos y les hace un recordatorio. Habla sobre Balac y Balaam. Yo no sé si usted recuerda esta historia cuando estaba en la escuela dominical pequeño y pequeña, pero el caso de Balac y Balaam, que es encontrado en Números capítulo 22 al 24. Balac era el rey en Moab y mandó a traer al profeta Balaam, y mientras Balac insistía que Balaam maldijera al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, este no podía hacerlo. Las maldiciones en contra del pueblo de Dios eran ineficaces por causa de la protección divina, porque Dios no le permitía a este profeta Balaam maldecir al pueblo
de Israel. Y esto me recuerda lo que dice Isaías capítulo 54 versículo 17. Dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Hermanos, aunque muchos quisieran nuestro mal, aunque el diablo está constantemente tratando e intentando de hacernos caer, Dios está en medio de nosotros y Dios ha estado protegiéndonos. Sus ángeles acampan en derredor de los que le temen y los defiende. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Él es quien está peleando la batalla por su pueblo. Y Dios le recuerda esto al pueblo. Dios le dice: acuérdense de Balac, acuérdense de Balaam, que en lugar de Balaam rendir una maldición en contra del pueblo, terminó ofreciendo una bendición para el pueblo. Y les dice: acuérdense que desde Sittim hasta Gilgal, Sittim fue el último lugar donde acamparon antes de pasar el río, antes de entrar a la tierra prometida, y Gilgal fue el primer lugar donde acamparon una vez que estaban en tierra de Canaán, cruzando el río Jordán. Ellos vieron la mano de Dios poderosa para favor de su pueblo. Desde Sittim hasta Gilgal, Dios demostró ser fiel y justo y verdadero. Todo lo que prometió lo cumplió. Hermanos, Dios es un Dios que es fiel a sus promesas. Y yo quiero decirte en esta hora, sin importar la situación que estés pasando ahorita mismo, sin importar las circunstancias cuán difíciles que sean, esta vida es una vida en la cual hay luchas y pruebas. Dios jamás te ha dicho que no vas a pasar por luchas y pruebas. Dios jamás te ha dicho que todo va a estar bien. Lo que Él te ha dicho y lo que Él te ha prometido es que en medio de la tormenta, en medio de la circunstancia, en medio de la situación, Él va a estar ahí a la par de ti. En medio de cualquier problema que tú estés atravesando, si tú eres fiel al Señor, Él va a estar a la par tuya. Él va a estar guiándote, Él va a estar dándote aliento, Él va a estar confortando tu vida. Y esa es la promesa más maravillosa que todo cristiano puede tener y a la cual debemos aferrarnos. Saber que todos los días hasta el fin Él jamás nos abandonará. Así como estuvo con el pueblo de Israel a pesar de sus rebeliones, a pesar de su falta de atención a sus mandamientos a lo largo del desierto, Él estuvo con ellos. Él está con su pueblo hoy en día. Y yo te invito, hermano y hermana, a que te apegues a Él más, a que te llenes más de su presencia, porque sin saber lo que el día de mañana nos depara, Él está en control de la situación. Y eso es promesa maravillosa. Déjeme pasar al último punto. El último punto es lo que presenta lo que es verdaderamente la religión que Dios espera. Hermanos, religión es lo que nosotros profesamos en cuanto a la moralidad y los estándares por medio de los cuales vivimos. Pero Dios quiere mucho más que religión de parte de ti. Dios quiere que tú tengas una relación y una comunión íntima con Él. Dios espera que tú estés cerca de Él en todo momento, no con rituales, no con ceremonias, no con repeticiones en tus oraciones. No, Él espera que tú entregues tu vida por completo a Él. Él espera que todos sus mandamientos y sus designios rijan tu vida, no porque tú le tienes miedo a Él, sino porque tú le amas tanto que jamás quieres que Él esté entristecido por tus acciones. Él espera una verdadera religión que en sí es relación con Él. Y esto no consiste en ritos y ceremonias. El versículo 6
y el versículo 7 hace una pregunta. Y aunque hay diferentes exposiciones teológicas acerca de qué en sí significan estas preguntas hechas en el versículo 6 y el versículo 7, la que más aplica a esta situación que está viviendo el pueblo de Israel es que Miqueas se vale de estas preguntas retóricas para declarar algo que ya es obviamente descrito en las Escrituras. El pasaje habla de 5 prácticas religiosas y de hecho algunas de estas prácticas religiosas son bastante extremas. Él habla de holocaustos, él habla de presentar becerros de 1 año, él habla de millares de carneros, él habla de 10,000 arroyos de aceite, habla de la ofrenda de entregar a su hijo primogénito. Todas estas acciones son externas. Todas estas acciones son ritualistas. Y todos estos actos lo único que hacían con las personas que hacían estas cosas era tranquilizar sus conciencias. No es nada diferente a lo que la religión tradicional hizo con muchos de los feligreses al decir que podíamos ir a cierta persona, confesarle a esta persona nuestros pecados y recibir el perdón y una indulgencia por nuestra falta. Lo único que esto traía era una calma a la conciencia, pero al final no era el verdadero perdón, no es el verdadero perdón. Todo lo que está envuelto en actos ritualistas o actos ceremoniales no tienen absolutamente ningún valor ante los ojos de Dios. Hermano, todo aquello que ofrezcamos a Dios sin que Él nos lo haya pedido, no solamente no es recibido por Dios, sino que se convierte en un acto ofensivo ante Dios. Si usted va a Génesis capítulo 4, versículo 3, usted ve la vida de Caín. Caín trajo una ofrenda que no era grata ante Dios, no era lo que Dios le había pedido y por lo tanto no fue recibido. Si usted va a Primera de Samuel capítulo 15 versículo 21 al 23, cuando Saúl había salido victorioso de la batalla y traía todo ese botín lleno de animales, cuando Dios le había ordenado que todo fuese destruido, Saúl le dijo en mentiras a Samuel, le dijo: es que los he traído para ofrecérselos a Dios. Mentira, él mismo quería enorgullecerse y decir que se había llenado de riquezas por parte de sus enemigos, pero esto no había sido bien recibido por Dios. Lo mismo vemos con Uzías en Segunda de Crónicas capítulo 26 versículo 16 al 23, si usted lo quiere leer ahí en su casa. Pero lo que quiero decir es que los actos religiosos deben ser un producto de una actitud correcta ante Dios y de una buena relación con Dios. Otra vez déjeme hablar un paréntesis aquí y aplicarlo a nuestros tiempos. Yo sé que hoy no traemos un cordero, no traemos un becerro, no traemos un sacrificio. Hoy Dios espera que tú traigas tu corazón. Dios espera un sacrificio vivo y santo, un sacrificio agradable ante Él. ¿Cómo lo puedes hacer? Dios, o el Señor Jesús, habla con la mujer samaritana y le dice: Dios está buscando adoradores verdaderos, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no que estén en determinado lugar, no que hagan determinadas ceremonia o ritualidad. No, Él está buscando adoradores que se entreguen en espíritu y en verdad, adoradores que cuando estén aquí en la iglesia no estén con un ojo cerrado y el otro abierto viendo a la hermana
hermana o al hermano en la forma en que ellos lo están haciendo. No, Él espera que seamos todos llenos de su presencia y que levantemos las manos, que cerremos los ojos, que derramemos nuestras lágrimas y nuestras almas ante Él y que le demostremos cuán agradecidos estamos de estar en su casa, cuán agradecidos estamos de sentir su presencia. Él espera que la demostración de nuestra religiosidad no sea solamente cuando estamos en la casa de Dios. Él espera que esa demostración sea allá en el estacionamiento, en el carro, en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestras esposas y esposos, con nuestros hijos. Él espera que eso sea demostrado con nuestro amor hacia el prójimo. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Los actos religiosos no tienen valor si no es algo que Dios ha demandado de nosotros. Es más, yo quiero decirle que toda expresión religiosa desprovista de compasión y amor hacia el prójimo es una abominación delante de Dios. Porque el fariseo, cuando se paró a declararle a Dios todas las cosas buenas que él hacía, pagar sus diezmos, ayunar, hacer esto y hacer lo otro, nada de eso tenía valor ante Dios, porque ni había humildad, ni había misericordia y ni había justicia en su vida. Hermano y hermana, todas las cosas que hagamos para el bien de la obra son cosas buenas. Está bien que usted pague sus diezmos, dé sus ofrendas, ore y ayune, pero si no lo está haciendo con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón entregado, no va a ser bien recibido por Dios. Tiene primero que demostrar su amor para con Dios entre usted y Él. El Señor Jesús le dijo a los discípulos y a los fariseos, les dijo: cuando ayunen, no estén todos demacrados para que todo el mundo lo vea, cuál es la situación en la cual están, para que reconozcan que han estado en ayuno. No, háganlo en secreto. Dios honra a aquellos que hacen las cosas en secreto, porque lo hacen para alabar a Dios, para honrar a Dios, y no para que el mundo los esté viendo, no para que el hermano y la hermana los esté viendo, no para que las personas estén reconociendo lo que ustedes hacen. Déjenme ir al último punto. El último punto está en el versículo 8. La verdadera religión consiste en una buena relación con Dios y con el prójimo. Al Señor Jesús se le acercaron y le preguntaron qué debían hacer para guardar la ley. Y el Señor Jesús resumió la ley en dos. Usted la conoce muy bien. Amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo, resumiendo la ley, dijo: y a tu prójimo amarás como a ti mismo. Cuando usted cumple esas dos facetas de la ley de Dios que ya está en su corazón, usted agrada a Dios. Y aquí es resumido de esta forma. El versículo 8 dice de la siguiente manera: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La respuesta de Miqueas aquí empieza con el recordatorio de que Dios ha indicado con claridad en qué consiste la verdadera religión y qué es agradable ante los ojos de Dios. Quien no sepa lo que Dios pide es porque desconoce de su palabra o no ha puesto atención a sus siervos o ha querido distorsionar intencionalmente lo que Dios requiere. Hermanos, la verdadera religión no es para enorgullecernos nosotros mismos. La verdadera religión no es para exaltar nuestras propias vidas. La verdadera religión no es para que yo esté bien aunque el resto del mundo esté muriéndose de hambre. La verdadera religión es que usted y yo nos convirtamos en siervos.
Y cuando hablo de siervos, el Señor Jesús dio este ejemplo perfecto antes de ser sacrificado en la cruz del Calvario. Él se sentó con sus discípulos, comió con ellos y después de comer con ellos, Él se arrodilló, se puso de rodillas y empezó a lavar los pies de cada uno de sus discípulos. Y lo maravilloso de esto es que les demostró que el que quisiera ser grande tenía que aprender a ser siervo primero. Tendría que aprender la humildad, tenía que aprender la sencillez de corazón. La verdadera religión requiere que usted y yo entendamos que estamos aquí para servirnos los unos de los otros, para amarnos los unos a los otros, para velar por el bien los unos de los otros, para cuidar de los pobres, para cuidar de las viudas, de los huérfanos, para amar a aquellos que son nuestros enemigos. Todo esto implica que exista justicia, que exista misericordia y que exista humildad en nuestras vidas. El problema a veces es que hay ignorancia de la palabra de Dios, mis hermanos. El conocimiento de Dios y la vida cristiana es en proporción al conocimiento de la palabra de Dios. Quien la desconoce no sabe agradar a Dios. Jesucristo presentó claramente cómo nosotros debíamos servir. Se los presentó con ejemplos a cada uno de aquellos que deseaban escucharle. Les dio ejemplos como la del buen samaritano, que no vio quién estaba observando, sino que hizo el bien porque el bien ya estaba naturalmente en él. Le dio ejemplos con su propia vida, que él estaba dispuesto a servir a todos, aunque él es a quien nosotros tenemos que estar sirviendo. Y Miqueas menciona estas tres cosas específicas. Les dice: hagan justicia, amen misericordia y humíllense ante su Dios. Me recuerda las maravillosas palabras que Dios le dio al pueblo de Israel, o se las presentó a su siervo Salomón allá en 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14. Le dijo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mis caminos y mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. ¿Qué requiere? Requiere humillación por parte del pueblo de Dios. Requiere humildad. Hermanos, el problema más grande quizás yo vería dentro de la iglesia hoy en día es que todos tenemos orgullo. Es más, algunos hasta le llamamos orgullo santo. Hermanos, no, Dios espera sencillez de corazón. Dios espera que nosotros seamos humildes, que no tengamos ninguna expectativa de que otros nos sirvan a nosotros. Cada uno de nosotros debemos ser siervos, debemos ser humildes siervos. La justicia es algo interior, es algo que aflora en las acciones exteriores. Demostramos la justicia cuando buscamos el bien de las otras personas, cuando no estamos buscando nuestro propio bien. Nadie hace justicia si no es justo por dentro. La misericordia no se puede tener si no se le ama. Por eso Miqueas dice: amen misericordia. La misericordia no se puede expresar por compulsión, no se puede expresar por obligación, no se puede expresar a fuerzas. Ni la misericordia ni la justicia se pueden poseer si uno no se ha humillado ante Dios primero. Déjeme cerrar con el resumen general aquí. Hermanos, estas palabras tremendas para el pueblo de Israel, yo creo firmemente que son palabras de Dios para el pueblo hoy en día también. Santiago nos recuerda allá en Santiago capítulo 4 versículo 17:
al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermano, ¿sabes hacer lo bueno? Yo sé que sabes hacer lo bueno, pero te hace falta accionar las bondades de Dios. Tú tienes que aprender a dar de gracia lo que de gracia has recibido de parte de Dios. Pedro protestó severamente contra aquellos que, conociendo el camino de Dios, se apartaron de él. Les dice allá en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberle conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dada. Mejor les hubiera sido jamás haberlo conocido, les dice. ¡Wow! Qué palabras tan severas, ¿verdad? Debemos ser justos interna y externamente, mis hermanos. Debemos amar la misericordia como uno de los valores más grandes de la vida. Debemos mantener un estado de humillación constante ante Dios. Estas virtudes provienen de una relación viva y directa con Dios. Y estas tres actitudes son las que demuestran la verdadera religión, que en sí no es religión, sino que es relación con Dios. Cuando usted permite que el fruto del Espíritu nazca y florezca en su vida, todas estas cosas salen naturalmente de usted. Usted no tiene pensamientos malos en contra de su hermano. Usted no guarda rencor en contra de su hermano. Usted no vive en pleitos, en contiendas, ni en iras con su esposa o con su esposo. Usted no tiene riñas constantes con sus hijos. No, porque lo que hay es el amor de Dios, y ese amor de Dios es reflejado a cada momento. Cuando sus hijos le miren a usted, van a ver la imagen de Cristo reflejada en ellos, que sí va a demostrar disciplina, que sí va a demostrar reprensión, pero al mismo tiempo va a demostrar el amor de Dios, que es incomparable. Hermanos, volvamos a los rudimentos, volvamos a lo que Dios nos ha presentado como la verdadera religión. Hagamos a un lado los rituales, hagamos a un lado las ceremonias, hagamos a un lado todas esas repeticiones vanas que no pasan ni del cielo de este templo. Lleguemos con un corazón completamente entregado, contrito, humillado, dispuesto a alabar a Dios. Porque termino con lo que dije hace algunos momentos. Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Yo quisiera hacer una oración en esta noche. Gracias, Padre Santo, por tu amor. Gracias por tu palabra, Señor, que es tan preciosa y tan a tiempo para nuestras vidas. Señor, gracias por esa reprensión divina que tú le diste a tu pueblo Israel, pero que también le das al pueblo espiritual que tú has escogido, Señor. Gracias por llamarnos la atención y recordarnos que tú has estado con nosotros, que tú nos has guardado de todo peligro, que tú nos has bendecido de muchas formas. Gracias por recordarnos, porque quizás se nos había olvidado, Señor, en medio de esta circunstancia. Gracias, Señor, por recordarnos que tú esperas justicia, que tú demandas amor a la misericordia y que tú esperas que seamos humildes ante ti, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo pido que tú destruyas todo orgullo en nuestras vidas, porque el orgullo viene de Satanás, nuestro enemigo. Yo pido, Señor, que tú destruyas todo tipo de maldad que hay en nosotros, que tú destruyas todo pensamiento inicuo. Señor, yo pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú
aplaques toda altivez que tengamos en nuestras vidas, Señor, y que recordemos la humildad a la cual tú nos has llamado, que recordemos la humildad, Señor, con la cual venimos ante tus pies, como aquel publicano que daba golpes en contra de sí y solamente decía: sé propicio de mí, pecador. Ten misericordia de nosotros, Señor. En esta noche yo ruego que recordemos, Señor, a lo que tú nos has llamado. Recordemos la santidad a la cual tú nos llamas, Señor, y que estemos preparados, que estemos listos para nuestro encuentro contigo. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por este precioso tiempo que tú nos has dado. En el nombre precioso de Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, gracias hermanos en esta noche por su tiempo. Gracias por tomar un momento para estudiar la palabra juntamente con nosotros. Les invitamos mañana tempranito a las 10:30 de la mañana. Estaremos transmitiendo el servicio, un servicio especial, maravilloso, en el cual estaremos gozándonos en la presencia de Dios. Así que si está acostumbrado a levantarse un poco tarde, ponga la alarma, despiértese y comparta con otros también, para que juntos estemos glorificando a Dios mañana por la mañana. Que el Señor les bendiga, les guarde, y un saludo cordial a cada uno de ustedes.